Cuando visitamos el puente conocido como Puente de los Suicidios, descubrimos un lugar lleno de historias sobre los espíritus de personas que se quitaron la vida o que, de alguna manera, están vinculadas a ese lugar. De hecho, lo que existe allí son entidades malignas que intentan engañar a todo aquel que pasa. Estos llamados sitios sano son espacios donde se concentran estas fuerzas demoníacas. Es posible que tengan algún tipo de permiso para permanecer allí, como si existiera algún tipo de derecho sobre ese territorio. Su objetivo es acercarse a las personas, asustándolas para que abran una brecha y establezcan contacto. Cualquiera que siga canales de caza de fantasmas en YouTube debe entender una cosa: lo que sucede en estos vídeos es real. No se trata de actuar. Las personas que hablan con los espíritus a través de grabaciones están, de hecho, interactuando con algo sobrenatural. Yo mismo he sido testigo de situaciones como esta y puedo decir que estos investigadores paranormales no están inventando nada. Se comunican con entidades demoníacas, tal como lo hice yo una vez. Es sorprendente cómo no se pueden fingir ciertas cosas. Como podemos explicar, por ejemplo, un dispositivo llamado caja de espíritus que pronuncia el nombre Tommy Thomas de la nada? En una ocasión tuve una conversación completa con una de estas entidades. Cuando el Antiguo Testamento menciona que tratar con lo demoníaco es una abominación, no es solo una cuestión moral, sino también espiritual, casi como si hubiera reglas en este mundo invisible. Me he encontrado con demonios que literalmente envían a sus mensajeros del infierno para interferir en la vida de las personas. En una situación particular, uno de ellos casi me engañó haciéndome creer que estaba allí para ayudar. Después de ver un demonio con mis propios ojos y experimentar parálisis del sueño, entendí que estas fuerzas son reales. Durante un episodio de parálisis, mientras estaba consciente, sentí unas manos tocando mi cara, como si algo estuviera ahí, presente, a pesar de que estaba despierto. Hoy nos complace darle la bienvenida a David, quien tuvo una experiencia extraordinaria con lo sobrenatural cuando era niño y, más tarde, desarrolló una pasión por las investigaciones paranormales. Hasta que, en un momento decisivo, Jesús apareció en su vida de forma sobrenatural, transformándolo todo. No querrás perderte los detalles de lo que Él te mostró en esa visión. Bienvenido, David. Es un placer tenerte aquí. Espero escuchar su historia completa. Eras un cazador de fantasmas, ¿verdad? Sí, exactamente. Empecemos desde el principio. ¿Qué pasó antes de eso y cómo se desarrolló todo? Mi historia comienza en el 6º año de primaria. Un amigo llamado Alex me invitó a su casa después de clase. Me habló de ángeles guardianes, lugares encantados y cosas así. Eso me llamó la atención. Me mostró vídeos de espíritus vertiendo agua bendita y otros fenómenos. Un día, después de la escuela, fuimos a su casa, que estaba vacía. Tomó las llaves, abrió la puerta principal y cuando miramos dentro, la habitación estaba destrozada. Pensamos que alguien había irrumpido en el lugar. Alex agarró un bate de metal y comenzamos a registrar la casa, temiendo que alguien apareciera de repente. Cuando llegamos al patio, no había nadie. Fue entonces que, cuando nos dimos vuelta para regresar, un espíritu cerró la puerta con toda su fuerza justo enfrente de nosotros. En ese momento, estaba seguro de que el mundo espiritual era real. En ese momento pensé que podría ser un ángel de la guarda, un fantasma o incluso algo demoníaco. No recuerdo exactamente qué pasó por mi cabeza, pero una cosa era segura: había sido obra de una entidad sobrenatural. Y, a partir de ese momento, una serie de hechos extraños comenzaron a ocurrir en mi casa. Entre 7º y 8º grado comencé a sentir una presencia constante, como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Una noche tuve un sueño inquietante, mi cuerpo estaba cubierto de extraños símbolos y caminaba, junto con varias personas más, hacia un lugar en llamas. Me desperté aterrorizado. Poco después, todavía en 8º grado, tuve una experiencia aún más aterradora en la escuela. Frente a toda la clase, mis ojos se pusieron en blanco, caí al suelo y comencé a convulsionar, con espuma saliendo de mi boca. Después de lo sucedido fui al médico, pero no encontraron nada malo. Hace poco el Espíritu Santo me reveló que había sido obra de un demonio, exactamente como en el pasaje bíblico en el que Jesús expulsa el espíritu de un niño que también estaba convulsionando y echando espuma por la boca. Hasta entonces pensé que era un ataque epiléptico,
pero ahora sé que era una posesión demoníaca, resultado de aquella puerta que se abrió cuando el espíritu tocó la puerta de la casa de Alex. Después de eso, mi vida dio un giro aún más oscuro. Mi obsesión por la caza de fantasmas creció mucho, impulsada por youtubers como Fazrag y Omar Gas TV. Mostraron investigaciones con tablas Ouija, dispositivos de comunicación espiritual y medidores de energía, siempre interactuando con las entidades de una manera que parecía divertida. Mientras tanto, seguí teniendo experiencias sobrenaturales en casa. En uno de ellos, un dinosaurio de juguete de la habitación contigua empezó a hacer ruido por sí solo, noche tras noche. Al ver los vídeos de estos youtubers, pensé, si ellos pueden hacerlo, yo también. Fue así como comencé a profundizar en este universo. Mi pasión por las películas de terror también aumentó. Llegué a un punto en el que mis padres empezaron a preocuparse, pensando que mi interés por esto se estaba convirtiendo en algo fuera de lo común. El primer equipo de caza de fantasmas que compré fue un medidor K2, una pequeña caja negra que detecta campos magnéticos. Lo usé para intentar comunicarme con los espíritus. Colocaba el dispositivo sobre la mesa y preguntaba, si hay alguien aquí, encienda la luz. Y para mi sorpresa, la luz del medidor se movió mientras hacía las preguntas. Eso fue solo el comienzo. Con el tiempo, adquirí más equipo y me involucré cada vez más con el tema. A estas alturas, ¿cómo ha evolucionado tu trayectoria como investigadora paranormal? A partir de entonces todo se intensificó. Las películas que vi solo aumentaron mi deseo de explorar el lado más oscuro de las cosas. Me convertí en el tipo de persona que buscaba experiencias cada vez más oscuras, sumergiéndose de cabeza en este universo. Los historiadores confirman que Beethoven nunca vendió su alma al diablo, el espíritu insistía en la mentira, alimentando su ilusión. Esto demuestra cómo estas entidades son maestras de la manipulación, adaptándose a lo que la persona quiere oír o creer. Y no es solo con celebridades o personajes históricos, lo harán con cualquiera. Si buscas contacto con un familiar fallecido, por ejemplo, el demonio se hará pasar por él, imitando su voz, sus gestos e incluso recuerdos específicos para ganarse su confianza. Y lo más aterrador es que la gente muchas veces no se da cuenta de que están siendo engañadas. Quieren tanto creer que el contacto es real que ignoran las señales de advertencia. En mi caso, comencé a notar que cuanto más profundizaba, más genéricas o contradictorias se volvían las respuestas de los espíritus. Por ejemplo, yo preguntaba, ¿quién eres?, y la voz en la caja de espíritus decía, soy tu abuelo. Pero cuando le pedía detalles, como el nombre de la ciudad donde nació o el apellido que solo usaba su familia, el espíritu permanecía en silencio o cambiaba de tema. Esto debería haber sido una señal clara, pero en ese momento racionalicé, tal vez esté cansado o, tal vez la conexión sea mala. Era como si mi propio deseo de creer me estuviera cegando. Con el tiempo, me di cuenta de que estas entidades no solo mienten, sino que también alimentan la obsesión. Dan pequeños regalos, como ese episodio del Queen Mary cuando el demonio me dijo el número de la habitación encantada. O cuando aparecieron objetos de la nada en mi mochila. Era como si me estuvieran recompensando por profundizar cada vez más en lo oculto. Y cuanto más recibía estas señales, más quería ir más lejos. Era un círculo vicioso, buscaba pruebas de lo sobrenatural, los demonios me daban migajas de pruebas, y volví pidiendo más. Pero no todo fueron experiencias sutiles. Hubo momentos en que la presencia demoníaca se manifestaba en forma física. Una vez estaba en casa con un amigo y decidimos hacer una sesión de tabla Ouija. En medio de la conversación, la pieza de madera comenzó a moverse por sí sola, con una fuerza que ninguno de los dos aplicaba. De repente, salió volando de la mesa y golpeó la pared con tanta violencia que se partió. Al mismo tiempo, olíamos un fuerte olor a azufre, ese olor característico a algo podrido, como a huevos podridos, que muchos asocian con la presencia demoníaca. Mi amigo palideció y salió corriendo de la casa. Me quedé allí, paralizada, dándome cuenta de que esto ya no era un juego. Y no eran solo objetos moviéndose o voces en la Spirit Box. A veces sentía una presión en el ambiente, como si el aire se volviera más denso, casi asfixiante. Otras veces, me despertaba en medio de la noche sintiendo que algo me estaba observando o escuchaba pasos en el pasillo cuando sabía que no había nadie en casa. Una vez, incluso vi una sombra moverse en la esquina de la habitación, no era una ilusión óptica,
Porque tenía forma, como si fuera una silueta humana sin rostro, deslizándose por la pared antes de desaparecer. Estas experiencias me hicieron preguntarme, ¿por qué atraía esto? Más tarde descubrí que la respuesta estaba en mi propio comportamiento. Cuanto más me involucraba con rituales, equipos y objetos malditos, más abría puertas a estas entidades. Era como si cada sesión de Ouija, cada película de terror que veía con la intención de invocar algo, cada artefacto demoníaco que llevaba a casa fuera una invitación. Y los demonios, al ser seres espirituales, no necesitan una puerta física para entrar. Entran a través de la mente, a través de los deseos, a través de los espacios que dejamos abiertos. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había un patrón claro: cuanto más me alejaba de la luz, más se acercaba la oscuridad. No era solo curiosidad, era una búsqueda de poder. Quería controlar lo sobrenatural, dominar lo desconocido, y los demonios usaron eso contra mí. Me dieron exactamente lo que pedí, pero siempre con un precio. Y el precio, a menudo, fue mi propia cordura. No vendes tu alma al diablo, pero le entregas tu voluntad. Y este espíritu, esta presencia, era una mentira que se instaló dentro de mí. Sí, veía este tipo de cosas todo el tiempo. Vídeos en los que la gente hablaba con voces que salían de cajas espirituales. Entidades que pretendían ser personas que no eran: Michael Jackson, Charles Manson e incluso Dios. Los demonios pueden disfrazarse de cualquier cosa, tomar cualquier forma, y eso, para mí, era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Fue en ese momento cuando las cosas empezaron a salirse de control. Los objetos se movían solos, las voces me susurraban al oído cuando estaba solo y sentía como si algo más grande que yo se acercara. Luego, justo después de graduarme de la escuela secundaria, comencé a salir con una chica que estaba interesada en lo oculto, cartas del tarot, rituales, cosas así. Al principio no le presté mucha atención. Hacíamos videollamadas y ella decía cosas como: ahora estoy viendo espíritus demoníacos, y aunque estaba involucrado en ese mundo, todavía estaba desconcertado. ¿Qué quieres decir?, pensé. ¿Es esto real? Pero, con el tiempo, la relación se volvió tóxica. El día de su cumpleaños fui a celebrar con ella, su hermano y algunos amigos. Alguien me ofreció una galleta, de esas habituales de panadería, y me la comí sin sospecharlo. Solo más tarde me di cuenta de que era un comestible, una galleta con THC. No era algo que estuviera buscando y el efecto fue devastador. Mi mente se fragmentó, sentí que mi cuerpo pesaba toneladas y un dolor punzante se apoderó de mi pecho. Me voy a morir, pensé. ¿Y a dónde voy después de esto? No sabía si iría al cielo, al infierno o a ninguna parte. Lo único que pasó por mi cabeza fueron los rostros de mis padres, cuánto sufrirían si desapareciera. Ya habían pasado por mucho por mi culpa, y ahí, en ese momento, solo podía arrepentirme de todo. Por algún milagro, desperté en el hospital. Días después, Dios puso ante mí un vídeo: 23 minutos en el infierno. Mientras miraba, las lágrimas fluían incontrolablemente. Era como si me estuviera mostrando lo que me esperaba si continuaba por ese camino. Las descripciones del tormento eterno, los demonios arañando las almas, el fuego que nunca se apaga, todo me aterrorizó. Pero aún así, no me arrepiento. Aún no. Poco después sucedió algo aún más inquietante. Iba caminando al trabajo cuando, desde un callejón, apareció un hombre. Llevaba un maletín. Antes de que pudiera reaccionar, dijo mi nombre: David. Nunca lo había visto antes. Él sabía de la sobredosis, de las drogas, de cosas que solo yo conocía. Tienes credibilidad en la calle, dijo, como si supiera un secreto mío. Luego le ofreció más drogas. Era como si el mismo diablo estuviera allí, poniéndome a prueba, recordándome que él lo sabía todo. Y la cosa no quedó ahí. En otra ocasión, un amigo y yo estábamos jugando con una tabla Ouija frente a un banco cuando se acercó una mujer. Al principio pensamos que solo tenía curiosidad, pero luego empezó a hablar de Thomas de Engine, una caricatura que me encantaba cuando era niño. En ese momento pensé que era extraño, pero no me importó. Solo más tarde, cuando me convertí, el Espíritu Santo me hizo comprender: los demonios plantan semillas, pequeñas pistas que solo tienen sentido cuando miramos hacia atrás. Esa mujer no estaba loca, estaba poseída.
Por esa misma época, mi música también empezó a cambiar. De las bandas sonoras de películas pasé al dubstep, luego al rock, hasta llegar a bandas como Rob Zombie y Ghost, cuyas letras y símbolos estaban llenos de referencias ocultistas. No me di cuenta en ese momento, pero estaba sumergiéndome más y más en un sonido que no era solo música. Era una puerta abierta a algo mucho más oscuro. Respondieron con voces distorsionadas, susurros que parecían venir de la nada. Tomás, dijo. Pero sabía que no era una muñeca hablando, era algo que usaba el objeto como máscara, como un teléfono para el otro lado. ¿Y lo más aterrador? Me gustó eso. Cada respuesta, cada movimiento inexplicable de la cabeza del muñeco, cada vez que las luces parpadeaban solas en la habitación, era como una confirmación, no estaba loca, estaba elegida. Al menos eso es lo que pensé. El ritual con Thomas fue solo el comienzo. Poco después, comencé a coleccionar otros objetos embrujados, monedas antiguas con símbolos extraños, espejos rotos que, según la leyenda, atrapaban almas, incluso una caja de música que sonaba sola en medio de la noche. No me importaba si eran historias inventadas o no. Lo que importaba era la sensación, la adrenalina de saber que, de alguna manera, estaba tocando algo prohibido. Y cuanto más me sumergía, más parecían responder las cosas a mi alrededor. Una noche, después de ver un documental sobre posesiones, decidí probar un juego que había visto en línea. Algo llamado Tres Reyes, una variación más oscura del tablero Ouija. Estaba sola en mi habitación, con velas encendidas y un vaso de cristal volteado sobre letras dibujadas en papel. Al principio no pasó nada. Pero entonces, la copa empezó a moverse. Lentamente, como si alguien lo empujara con un dedo invisible. Se detuvo en la letra de luego M-O-N-I-O, demon. Me reí, nervioso pero al mismo tiempo fascinado. Esto es real, pensé. Y yo tengo el control. Pero no fue así. La semana siguiente comencé a tener pesadillas tan vívidas que me despertaba con sabor a sangre en la boca. En uno de ellos, estaba parado en un pasillo oscuro y algo tiraba de mi tobillo. Cuando miró hacia abajo, no había nada, solo una mano esquelética que desapareció en el suelo. En otro, vi mi propia sombra moverse sola, como si tuviera vida propia. ¿Y lo peor? Durante el día sentí la presencia. Como si siempre hubiera algo detrás de mí, respirando en mi nuca. Pero en lugar de tener miedo, me sentí poderoso. Están aquí por mi culpa, me dije. Soy especial. Fue por esta época cuando conocí a mi segunda novia. Ella era diferente a la primera, más reservada, más tranquila, pero con una mirada que parecía ver cosas que los demás no veían. Al principio pensé que era solo intuición. Luego me di cuenta de que era algo más. Me dijo que había visto sombras desde niña, que a veces se despertaba con marcas de rasguños en la espalda. No tenía ninguna duda, ella también estaba conectada. Y eso me emocionó. Por fin alguien que lo entendió. Alguien que no se reiría si dijera que escuché voces u olía azufre de la nada. Juntos comenzamos a explorar lugares cada vez más peligrosos. No eran solo casas o cementerios abandonados, eran lugares con historias reales de violencia, suicidios y rituales. Uno de ellos fue el Puente Suicida en Pasadena, un lugar donde decenas de personas se habían quitado la vida. Se decía que los espíritus de los muertos todavía vagaban por allí, atrapados entre este mundo y el siguiente. Quería demostrar que era verdad. Y quería que ella también lo viera. La primera vez que fuimos no pasó nada. Solo el viento silbando entre las barandillas oxidadas del puente, el sonido lejano de los coches pasando por la carretera. Pero en la segunda visita, la noche de Halloween, todo cambió. Estábamos en un grupo más grande, amigos que, como yo, creían en los fantasmas. Algunos llevaban equipos de caza de fantasmas, cámaras térmicas, grabadoras de voz, medidores de campos electromagnéticos. Solo necesitaba mis ojos. Y fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto con un traje negro parado en medio del puente. No se movió, no parpadeó, no respiró. Cuando miré a los demás, nadie pareció notarlo. Solo yo. Y luego, como si sintiera mi mirada, giró la cabeza lentamente, demasiado lentamente, como si tuviera el cuello oxidado, y sonrió. Sus dientes eran negros y puntiagudos.
Y antes de que pudiera gritar, desapareció. Pero lo peor vino después. Cuando regresamos al auto, uno de mis amigos, el que siempre se burlaba de mis historias, comenzó a temblar. Sus ojos se pusieron en blanco y una voz que no era la suya salió de su boca: «Tú nos llamaste. Ahora nos quedamos». Se desmayó. Cuando despertó no recordaba nada. Pero lo sabía. Y supe que no era una coincidencia. Fue esa noche que me di cuenta de que ya no tenía el control. Algo me había seguido a casa. Y no era solo una sombra o un susurro, era una presencia constante, como un peso en mi pecho que nunca desaparecía. Mi novia empezó a tener los mismos síntomas, se despertaba gritando, hablaba en idiomas extraños. Decía que veía cosas moviéndose en las paredes. ¿Y yo? Todavía estaba tratando de racionalizar. Es solo estrés, dijo. O energía negativa. Pero en el fondo sabía la verdad. Y luego llegó la noche en que todo se vino abajo. Así. Era como si cada palabra estuviera grabada directamente en mi mente, sin sonido ni voz. Solo una certeza absoluta. Y allí, sentada al lado de Jesús, sentí algo que nunca antes había experimentado, una paz que no venía de mí, pero que me llenaba por completo. No fue alivio, no fue resignación. Era como si, después de años de correr en la oscuridad, alguien finalmente hubiera encendido la luz y hubiera dicho: «Ya no tienes que tener miedo». Lloré. No eran lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento, eran lágrimas de alguien que, por primera vez, comprendía que no estaba solo. Que toda esa oscuridad, todos esos gritos, todas las noches en las que me desperté sudando frío, no fueron el final de la historia. Jesús me dijo: «Fuiste hecho para más que esto». Y en ese momento lo creí. Pero la transformación no se produjo de repente. Al día siguiente me desperté con la misma casa, los mismos objetos, la misma realidad, solo que ahora lo veía todo de otra manera. Los carteles de películas de terror en las paredes, que alguna vez me enorgullecieron, ahora me parecían grotescos. La colección de muñecos aterradores, que exhibía como trofeos, me dio escalofríos. Incluso el espejo del baño, donde solía mirarme y sentir algún tipo de poder oscuro, ahora reflejaba solo a un tipo perdido, tratando de entender cómo había llegado tan profundo. Empecé a deshacerme de cosas. No fue fácil, fue como arrancarme pedazos. Tiré la tabla ouija que guardaba debajo de mi cama. Quemé las notas que hice sobre rituales e invocaciones. Doné los muñecos, los libros de ocultismo, incluso la ropa que usaba para canalizar la energía. Cada objeto que se iba era como un peso menos, pero también una herida abierta. Porque, en el fondo, todavía tenía miedo de que, sin ello, no sería nada. Y luego vino la parte más difícil: enfrentar a la gente. Los amigos que me acompañaron en cacerías paranormales, los seguidores del canal que esperaban vídeos más extremos, hasta los comentarios desagradables de quienes decían que yo era débil por abandonarlo todo. Uno de ellos incluso me envió un mensaje: «Vendiste tu alma al miedo». Me reí. No fue miedo. Fue todo lo contrario. Fue la primera vez que sentí que tenía un alma que perder. Pero las cosas no quedaron ahí. Porque cuando abres una puerta a lo sobrenatural, no se cierra sola. Las pesadillas continuaron. A veces me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que algo estaba sentado en el borde de la cama, mirándome. Otras veces escuchaba susurros en el viento, como si las voces a las que había llamado antes todavía estuvieran ahí, esperando. La diferencia fue que ahora sabía qué hacer. Empecé a orar. No de la manera mecánica que lo hacía antes, repitiendo palabras vacías, sino como alguien que finalmente entendió que estaba hablando con alguien que lo estaba escuchando. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Las pesadillas disminuyeron. Los susurros cesaron. Incluso el peso en mi pecho, el que me había acompañado desde la primera noche, desapareció. No fue instantáneo. Era como si alguien estuviera desatando lentamente las cuerdas que me ataban. Y entonces, un día, me di cuenta de que ya no le tenía miedo a la oscuridad. No porque la oscuridad hubiera dejado de darme miedo, sino porque sabía que ya no estaba sola en ella. Esto no significaba que la batalla había terminado, significaba que tenía un arma que no podía romperse. Y esa arma no era un crucifijo, ni agua bendita, ni palabras mágicas.
Era la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no estaba luchando contra algo. Estaba luchando por alguien. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que todo eso, los demonios, los rituales, la oscuridad, no fue el final. Fue simplemente el camino que me trajo hasta aquí. Y si algo he aprendido es que Dios no nos rescata del infierno para dejarnos en el purgatorio. Él nos saca de las tinieblas para ponernos en la luz. Y la luz a veces es tan brillante que duele los ojos. Pero es mejor que vivir en la oscuridad. Así, pero cuando aún vivía en el mundo, cuando me entregaba a todos esos deseos demoníacos, la idea de Jesús nunca pasó por mi mente. Nunca se me ocurrió que Él podría decirme, vas a estar bien, hijo mío. Y luego, poco después, no recuerdo si fue exactamente en ese momento o justo después, creo que alrededor de agosto de 2022, comencé a sentir un fuerte deseo de alejarme de las hormonas. Un impulso genuino para abandonar eso. Rompí la autorización médica, causé un conflicto enorme con mis padres. Eso pasó factura, no solo emocionalmente, sino también financieramente, porque mi padre ayudó a pagar. La situación se convirtió en una guerra interna. Y la Biblia dice que Él vino a traer división, no paz. Entonces, sí, eso fue parte de la misión en la que Dios me ayudó. Gracias a Él. Durante este tiempo, me estaban alejando del mundo y de todos esos deseos. Recuerdo una noche que vi una película vieja, un clásico de la comunidad VHS, algo así como House y Drácula. House and Drácula es una película suave en comparación con lo que solía ver, algo así como PG, ¿sabes? Pero aún así sentí una profunda convicción. Me dije a mí mismo, esto es del diablo. No era tan demoníaco como otras cosas que consumía, pero solo porque se originaba en la oscuridad. Me molestaba. Y yo era el tipo de persona que veía escenas de terror extremo sin pestañear, pero de repente, algo parecido a Frankenstein me perturbó. Fue entonces cuando me di cuenta, el Espíritu Santo estaba actuando. Fue real. En ese momento supe que no había dejado ir todo esto por mis propias fuerzas. La caza de fantasmas, por ejemplo, era fácil de abandonar. Conocía a esos demonios. Dios ya me había mostrado quiénes eran. No existe el buen espíritu familiar. El único espíritu bueno es el Espíritu Santo. Si no es Él, huye. Porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Y lo único que nos protege es aferrarnos a Jesucristo. Él nos ayuda, envía ángeles para protegernos, el Espíritu Santo nos guía. Pero cuando empezamos a coquetear con la oscuridad, las cosas van mal. Recuerdo que en aquel entonces romper ciertas cosas era un proceso. La búsqueda de espíritus fue simple. No películas de terror. Eran mi mayor adicción. Intenté convencerme, solo voy a dejar los más pesados, pero los clásicos, como Frankenstein, están bien. Lo justifiqué, pero en el fondo sabía que necesitaba abandonarlo todo. Y hubo un momento, justo después de convertirme, en el que tenía entradas para un concierto de Rob Zombie. Era mi artista favorito. Pero Dios me dijo, no te vayas. Sentí una convicción tan fuerte que sentí como si Él estuviera allí, hablándome. Y, de repente, ese mismo día apareció la cita con el médico, o era con el dentista, no lo recuerdo. Pero fue Dios abriendo un camino para que yo no fuera. Me había convertido en agosto. ¿Y eso qué significaba? Ese octubre estaba llegando. Víspera de Todos los Santos. Dios me ayudó a superar esto. Por supuesto, no fue perfecto. Me caí varias veces y vi algunas películas de terror durante ese periodo. Pero Dios me estaba rompiendo, moldeándome. La Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta. Es normal tropezar en el camino, pero no es normal conformarse con el pecado. No es normal conformarse con él. El deseo tiene que ser irse. Y a veces aparecen obstáculos, pero si mantenemos la mirada puesta en Jesús, si buscamos primero el reino de Dios, Él nos ayuda a superar incluso las barreras familiares. Poco después de convertirme, los demonios no estaban contentos. De hecho, la guerra espiritual en mi vida ha aumentado, tal vez incluso más que antes. Antes los buscaba. Ahora, ellos eran los que venían detrás de mí. Y fue diferente. Atacaron mi mente,
plantaron pensamientos blasfemos contra Jesús. Cuando leí la Biblia, sentí ganas de romperla y hacer cosas horribles. Ni siquiera quiero mencionar lo que me metieron en la cabeza, imágenes distorsionadas de Cristo, cosas repugnantes. Pero en enero de 2023, el hombre de Dios John Ramírez, un ex satanista, hizo una sesión de liberación conmigo. Esa noche tuve un encuentro sobrenatural, Jesús sacó mi alma de mi cuerpo. Fue una experiencia extracorporal, algo que nunca antes había experimentado. Me estaba elevando hacia el cielo, grité Jesús, y, en ese preciso momento, me desperté. A partir de entonces, Dios empezó a usarme para liberaciones. En enero de 2023, me llamó a predicar en las calles, expulsar demonios, orar por sanidad. Los dones del Espíritu son para hoy. Mucha gente se confunde con esto. Algunos piensan que expulsar demonios es un don especial. No lo es. Si tienes el Espíritu Santo, puedes expulsar un demonio. Si tienes el Espíritu Santo, puedes orar por sanidad. Existe el don de la sanidad, pero en tu relación con Dios, puedes ver personas siendo sanadas. Hablar en lenguas es para todos. No dejéis que el diablo os engañe pensando que estas cosas no son para hoy. Puedes hacer todo lo que dice la Biblia. Fue en ese momento que Dios comenzó a usarme en liberaciones. Uno de los primeros que hice fue para un amigo, en los primeros días de mi conversión. Fue en un estacionamiento de FedEx. Dije, Espíritu, manifestado en el nombre de Jesús. Empecé a orar en lenguas, de repente, él reaccionó. Fue impresionante. Me quedé en shock. ¡Wow! Esto es real. Y luego tuve una conversación con el diablo, tal como lo hizo Jesús con la legión. Le pregunté su nombre. Rompí todos los derechos legales que tenía sobre la persona y lo eché en el nombre de Jesús. Cuando haces una liberación, a veces es necesario hablar con el Espíritu, no para negociar, sino para romper las ataduras que te atan. Y eso es lo que hice. Demonio. No hablo con él por mera curiosidad o para charlar, es para echarlo de una vez por todas. Y este espíritu en particular comenzó a alardear, diciendo que era un rey del infierno y cosas así. Incluso trató de intimidarme, mencionando cosas sobre mí y sobre mis amigos fallecidos, como si tuviera algún tipo de conocimiento oculto. Fue uno de esos momentos en los que el enemigo intenta mostrarse poderoso, pero en realidad solo revela su debilidad. Justo cuando el demonio estaba a punto de irse, sonó el teléfono. Era la chica con la que estaba ministrando. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Pensé, ahora no, esto no puede estar pasando. Pero ella insistió, no tienes ningún demonio dentro de ti. Esa es la mentira del diablo. Mientras tanto, el espíritu empezó a rascarme la espalda con fuerza, como si quisiera demostrar que estaba allí. Fue una de las liberaciones más intensas que jamás haya experimentado. Y a pesar de todo, ella todavía dudaba. El enemigo utilizó ese llamado como un obstáculo y lamentablemente no pudimos completar el proceso en ese momento. Fue un claro recordatorio de cómo obra el diablo para perturbar incluso los momentos más sagrados. Estas experiencias me hicieron darme cuenta de cuán reales son los espíritus demoníacos retratados en la cultura pop. Me he topado con el espíritu que se manifiesta a través de la tabla Ouija, la misma que aparece en las películas de terror. Ya expulsé a un demonio que se identificó como Flanderman, sí, el mismo de la leyenda urbana. Fue surrealista escuchar el nombre salir de la boca de la persona y luego ordenar, en el nombre de Jesús, vete. Y se fue. Esto me hace preguntarme, ¿cuánto de nuestra sociedad está influenciada por estas entidades sin que la gente se dé cuenta? Una de las experiencias más memorables que tuve fue durante un estreno en Hollywood. Después de ministrar acerca de una hermana en Cristo, me fui a dormir y tuve un sueño vívido acerca de una tumba egipcia, llena de símbolos demoníacos. De repente comencé a tener recuerdos de cuando mi casa estaba embrujada, como si algo me arrastrara de regreso a ese pasado. Me desperté con un dolor intenso en la nuca, completamente despierto. Cuando intenté moverme, me di cuenta de que mi cuello estaba bloqueado, como si algo lo estuviera reteniendo. Lentamente me di la vuelta y detrás de mí había un demonio negro con forma de perro, gruñendo de odio. Intenté gritar el nombre de Jesús, pero sentí mi boca sellada. Mi cuerpo comenzó a temblar violentamente,
hasta que finalmente pude pronunciar el nombre de Cristo con autoridad. Fue la primera vez que me enfrenté a un demonio manifestado físicamente mientras estaba despierto. He experimentado parálisis del sueño innumerables veces y, curiosamente, más después de ser salvo que antes. Esto me hizo comprender que cuando nos acercamos a Dios, el enemigo intensifica sus ataques. Pero también aprendí que incluso en los momentos de debilidad, el Señor nos sostiene. Hubo un momento, poco después de mi conversión, en que cometí un grave error. Vi una película de terror llamada Renfield, con Nicolas Cage interpretando a Drácula. En ese momento pensé que era solo entretenimiento, pero algo dentro de mí sabía que no estaba bien. Esa noche sentí un extraño deseo de volver a ver escenas de la película. Al día siguiente, mientras estaba en casa, un demonio se manifestó haciéndose pasar por Drácula. En las películas de vampiros existe la regla de que el vampiro solo entra si es invitado. Y eso es exactamente lo que pasó. Un cartel de bienvenida que estaba clavado en mi puerta, con un clavo tan grueso que nunca se cayó, se soltó solo y voló por el suelo. Poco después, escuché un golpe detrás de mí, como una explosión, y pedazos de la puerta desaparecieron. Dios me mostró, claramente, lo que sucede cuando un cristiano abre brechas a lo demoníaco. Las puertas espirituales se abren de par en par. Esta lección me enseñó que cuanto más nos acercamos a Dios, más debemos velar. Aún así, el Señor me ha usado de maneras increíbles. Ya he predicado el Evangelio en la casa que inspiró la película Halloween, en Pasadena, y tengo un deseo cada vez mayor de llevar el mensaje de Cristo a la brujería y los eventos ocultistas. Después de todo, Jesús nos llama a encontrarnos con las personas donde están. Y no hay lugar más oscuro que aquellos donde el enemigo parece reinar. Cuando hablamos de los objetivos de los espíritus malignos, la muerte es sin duda el objetivo final. Me he encontrado con el espíritu de muerte en liberaciones y he escuchado informes de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte en las que vieron esta entidad con su manto de sombra. Pero el diablo sabe que no puede matar a todos, por eso utiliza el engaño. Su verdadero objetivo es mantener a la gente en esclavitud, lejos de Jesús. Y uno de los cautiverios más comunes que veo es el de la inmoralidad sexual. El espíritu de Jezabel, por ejemplo, es uno de los más frecuentes en las liberaciones. Casi siempre está presente, incluso si la persona no se da cuenta. Y de eso quiero hablar ahora, testimonios de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y vieron esta figura encapuchada, este ser oscuro. Pero el diablo no puede simplemente matar a todos, por eso actúa con astucia. Su verdadero objetivo es mantener a las almas en cautiverio, alejadas de Jesús. Y uno de los cautiverios más comunes que he visto es el de la inmoralidad sexual. El espíritu de Jezabel, por ejemplo, es uno de los más presentes en las sesiones de liberación. Está ahí, casi siempre, incluso cuando la persona no se da cuenta. Y eso es exactamente de lo que quiero hablar ahora. Hay algo que Dios ha puesto fuertemente en mi corazón, muchas personas que ven este mensaje se sienten rechazadas. Sé bien qué es eso. No entré mucho en detalles en mi testimonio, pero la verdad es que, durante toda mi vida, cargué con ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. Siempre me sentí fuera de lugar, como si nunca hubiera encajado. Viví durante años con ansiedad, oleadas de depresión, un peso constante en el pecho. Y no fue solo mental, el enemigo incluso me engañó con enfermedades falsas. Iba al médico, le preguntaba si mi corazón estaba bien, sentía un chasquido en la garganta, una presión extraña. Llegué a creer que ya no podía comer helado, que algo andaba mal. Pero todo era una ilusión, una trampa del diablo para debilitarme, para hacerme creer que estaba destrozado. Y, durante este periodo de rechazo, me identifiqué con personajes que también estaban excluidos. Personajes como Frank, de la película Frank is Dying, o el hombre lobo, figuras marcadas por maldiciones, incomprendidas, solitarias. Ellos no tenían un lugar en el mundo, como yo. Y, en cierto modo, me vi en ellos. Pero cuando conocí a Jesús, todo cambió. Porque Jesús me aceptó exactamente como era. No me rechazó por mis gustos extraños, por mis luchas, por mis heridas. Me llamó hijo. Y eso marcó la diferencia. Antes la gente me etiquetaba, este niño es moreno, mejor aléjate, debe ser satanista. Pero Jesús no lo hizo. Él me entendió. Él me amaba en mis peores momentos. Y, poco a poco,
empezó a transformarme, a moldearme a su imagen. No porque necesitaba cambiar para ser aceptada, sino porque Él me amó lo suficiente como para no dejarme como estaba. ¿Y sabes qué más? Jesús incluso usó cosas que solo yo entendería para llegar a mí. ¿Recuerdas esa escena de Frankenstein donde se aísla en una cabaña y conoce a un ciego? El ciego está solo, necesita un amigo y Frank se convierte en ese amigo. Entonces, el hombre comienza a orar por él, una lágrima corre por su rostro y la cámara muestra la cruz de Cristo. Esa escena me dejó una profunda impresión. Era como si Dios estuviera plantando una semilla en mi corazón, algo que solo yo reconocería. Y Él hace esto con cada uno de nosotros. Él utiliza lo que nos toca, lo que nos hace sentir comprendidos, para acercarnos a Él. Porque Jesús quiere tener una relación con nosotros. Él nunca va en contra de su palabra, pero sabe cómo llegar hasta nosotros. Por eso quiero animarte, no caigas en las mentiras del enemigo. No creas que eres rechazado, que no tienes valor, que no tienes lugar. Jesús te ama exactamente como eres. Te llama por tu nombre. Él comprende cada dolor, cada lucha, cada momento en el que te sentiste solo. Y, si hoy te entregas a Él, Él te recibirá con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas llevado, Él te está esperando. Solo necesitas un corazón dispuesto a cambiar. Lo sé porque he visto el infierno de cerca. He tenido demonios que me han dicho que eran reyes del abismo. He sentido el peso de la condena tratando de arrastrarme hacia abajo. Pero Jesús me rescató. Y Él puede hacer lo mismo por ti. Porque al final del día, esto es una guerra espiritual. El diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para dar vida, y vida en abundancia. He visto demonios con mis propios ojos, he experimentado parálisis del sueño y he sentido manos invisibles tocándome. He tenido cuervos siguiéndome durante días, como si algo sobrenatural estuviera a mi alrededor. Pero ya nada de esto me asusta, porque sé en quién creo. Y así como Frank fue perseguido por sus diferencias, así como Jesús fue rechazado por los suyos, es posible que usted se sienta incomprendido en este momento. Pero recuerda, Jesús fue clavado en una cruz por amor a ti. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si crees en Él, te arrepientes de tus pecados y los sigues, tendrás vida eterna. Hoy es el día de la salvación. No lo dejes para más tarde. El enemigo quiere engañarte, pero Jesús quiere liberarte. Elige la vida. Elige la libertad. Elige a Jesús. Muchos cazadores de fantasmas en YouTube, sin saberlo, hablan con espíritus demoníacos. Y estos espíritus mienten. Se disfrazan presentándose como ángeles de luz, como seres bondadosos, pero su intención es engañar, destruir y alejar a las personas de la verdad. Fue por pura misericordia de Dios que, en octubre pasado, me concedió un encuentro divino que lo cambió todo. Tuve la oportunidad de hablar, y esto es increíble, con uno de los mayores influencers en esta área, Fast Druid, un hombre que se dedica a investigar lo sobrenatural, buscar el contacto con los espíritus y explorar lo desconocido. Dios, en su soberanía, me usó para llevarle una palabra de advertencia y esperanza. Fast Druid tiene un canal enorme con millones de seguidores, y Dios alineó sobrenaturalmente las circunstancias para que yo pudiera compartir mi testimonio, mostrarle el peligro de lo que estaba haciendo y señalarle la verdad que libera. Me recuerda cómo el Señor obra de maneras que no entendemos pero que tienen un propósito eterno. Quiero animarte, cristiano, a ser valiente en el nombre de Jesús. No tengas miedo de decir la verdad, incluso cuando no sea popular. Los espíritus malignos no solo quieren engañar, quieren matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Mi propia historia lo demuestra. Antes de conocer a Cristo, soñaba con ser actor de películas de terror, con involucrarme en lo oculto, con buscar respuestas en el mundo espiritual. Estaba destrozada, perdida, sin propósito. Pero hoy, incluso con todas mis luchas e imperfecciones, sé que mi vida tiene sentido porque le pertenece a Él. No esperes a ser perfecto para acercarte a Dios. Nadie lo es. Solo Jesús es perfecto, y precisamente por eso lo necesitamos. La santificación es un proceso, un caminar diario hacia la semejanza de Cristo. Algunos días serán más fáciles, otros más difíciles, pero lo importante es no rendirse.
Dios no ha terminado su obra en ti, está obrando, moldeando, purificando. Y para aquellos de ustedes que están viendo este vídeo y se identifican con lo que experimenté, tal vez estén involucrados con lo oculto, con la caza de espíritus, con prácticas que los separan de Dios, sepan que hay esperanza. El mismo Jesús que me liberó está aquí, ahora, listo para rescatarlos. No es necesario que permanezcas en prisión. La luz de Cristo disipa toda oscuridad. Oremos juntos. Padre Celestial, te pido, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada persona que mira. Señor, rompe las cadenas del engaño, la mentira y el miedo. A aquellos que están involucrados con lo oculto, con la brujería, con cualquier forma de oscuridad, declaro liberación en el nombre de Jesús. Que sus ojos se abran para ver la verdad, que sus oídos estén libres para escuchar tu voz. Padre, oro para que todo espíritu maligno que impide que estas personas te conozcan sea expulsado ahora, por la autoridad del nombre de Jesús. Que experimenten tu amor, tu paz y tu salvación. Que hoy sea el día en que nazcan de nuevo, que entreguen su vida a Cristo y reciban la vida eterna. Que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de los que miran. Señor, rompo toda influencia demoníaca, todo ataque enemigo, toda mentira que haya sido sembrada en vuestros corazones. Declaro libertad, sanación y restauración en el nombre de Jesús. Que sientan tu poder, tu amor y tu presencia en este mismo momento. En el nombre de Jesús, amén.